Eh, Hoy vamos a ver la canción Ante el Trono Celestial. El autor de esta canción lo voy a dejar en los comentarios. En cada canción voy a hacer así. Eh, la verdad que esta canción, la letra es cortita, pero la verdad que dice mucho, dice mucho. Voy a estar hablando un poco de lo que es la intercesión de Cristo y los oficios de Cristo, ¿sí? Recuerdan, profeta, rey y sacerdote. Por ahí más que nada voy a hacer un énfasis en su oficio como sacerdote. Eh, y bueno, vamos a ver algunos pasajes de Hebreos. Eh, y voy a hablar un poco del sacrificio, ¿no? Que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto, eh, que eso nos habla el Antiguo Testamento. Eh, Eso sí va a ser un poquito más extenso para que podamos tener una mayor luz, un mayor entendimiento de, de este tema, ¿no? La canción dice así: ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó. El inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios, mi Salvador. Eh, Vamos a leer en Hebreos 4, los versículos del 14 al 16. Eh, Aunque gran parte del libro eh, a los Hebreos nos habla mucho acerca del sacerdocio de Cristo, de su oficio como rey, como profeta. Eh, Dice así, Hebreos 4, de 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eh, Ahora, vamos a dejar esto por acá. Tengo anotadas varias cosas, si no me olvido. Vamos a hablar un poco acerca de esto de la intercesión de Cristo. Que por ahí puede que haya algunos malos entendidos. Yo en su momento también la entendía un poco mal al principio, recién, eh, cuando era nuevito en la fe, aunque sigo siendo nuevo. Las siguientes palabras las quería recordar un poco del pastor Alejandro en una de sus prédicas de Romanos 8, donde también aparece esto de que Cristo intercede por nosotros. Decía lo siguiente, ¿no? Si bien Cristo vivió, murió y resucitó hace 2000 años atrás, no nos quedemos con eso, que fue algo del pasado, ¿no? Porque hoy Cristo intercede por nosotros. Y decía Alejandro, ¿no? Que no es que Cristo está charlando con Dios el Padre, ¿no? Charlando, digamos, para justificarnos, sino que lo que Cristo hace en la intercesión es presentarle al Padre
el hecho de la cruz, su sacrificio, su sangre derramada, sus marcas. Recuerden que cuando Cristo resucitó, Él quiso que en su cuerpo siguieran las marcas en sus manos, en sus pies, en el costado, y eso nos da seguridad de que Cristo intercede por nosotros eternamente. Además, en la resurrección de Cristo, ¿sí? Fue una evidencia de que Dios el Padre había aceptado ese sacrificio a nuestro favor. Después, bueno, por ejemplo, también lo que dice, he aquí el Cordero Redentor. Bueno, Juan, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Ese lenguaje sacrificial que él usa, lo trae del Antiguo Testamento, que ahora vamos a ver por qué esto del Cordero y demás. También, por ejemplo, menciona el inmutable gran yo soy. Bueno, la inmutabilidad de Dios es uno de los atributos de Dios, o sea, que Dios es siempre el mismo, no cambia, el gran yo soy, el Dios eterno. Y también Cristo muchas veces en los evangelios habla de sí mismo como el yo soy, haciendo hablando de sí mismo como el Dios hombre, ¿no? Recuerden que Cristo fue completamente Dios y completamente hombre. Y por eso que en su humanidad, como dice en el libro de Hebreos, si bien o sea, se hizo semejante a nosotros, pero él no pecó. Entonces, vamos a hablar un poco de esto de los oficios de Cristo. Como les decía recién, el autor de Hebreos habla mucho al respecto. Por ejemplo, el oficio de profeta, en los primeros capítulos de Hebreos nos dice que Dios antiguamente nos había hablado a través de los profetas, pero que en los postreros tiempos nos había hablado por el Hijo, o más bien, como me gusta decir, que lo dicen en los escritos originales, que Dios nos habló en Hijo. Porque Cristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, como también nos dice en Hebreos. La relación entre el sacerdocio perfecto de Cristo y su reino es vista en Hebreos. Lo vamos a ver, lo vamos a leer. En Hebreos capítulo 9 y 10. Vamos a buscar. Hebreos capítulo 9, ¿sí? Versículos 25 al 28. Dice lo siguiente. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. En el capítulo 10, del 8 al 14, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Ahora, más adelante lo vamos a explicar. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en el capítulo 7 también se nos presenta a Cristo como el Rey. Recuerden que es otro de los oficios, ¿sí? El Rey de justicia, el Rey de paz. En su oficio perfecto de sacerdocio, bajo el designio de Dios. Si quieren lo vamos a leer en Hebreos 7:28. Hebreos 7:28, que dice: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Calvino resumió el oficio sacerdotal de Cristo en términos de reconciliación e intercesión. Así como los sacerdotes estaban bajo el antiguo pacto, así Cristo tuvo que venir con un sacrificio expiatorio para obtener, digamos, el favor de Dios y aplacar su ira. Que ahora voy a estar explicando un poco las palabras propiciación y expiación. Cristo en su obra sacerdotal ha removido la transgresión y los pecados que nos excluían de todo acceso a Dios. Estos oficios de Cristo son necesarios porque por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él, y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, liberarnos y perseverarnos para su reino celestial. Y ahora, como les decía, para tener un poco mayor de luz, vamos a estar hablando un poco de lo que era ese sistema sacrificial que nos habla el Antiguo Testamento. Dios le había dado a Israel, ¿sí? Sacrificios para que le sirvieran al pueblo de Israel como, digamos, herramientas teológicas, instruyendo a su pueblo sobre el remedio para el pecado y la necesidad de reconciliación con Dios. Y, como les decía recién, hay dos conceptos teológicos de sacrificio que son esenciales para el entendimiento de la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Como el único sacrificio capaz de asegurar el perdón de nuestros pecados y una reconciliación con Dios. Vamos a leer, explicar un poco de la expiación. Se refiere a la limpieza del pecado y la eliminación de la culpa del pecado. En el sistema de sacrificios de Israel, se sacaba la sangre de un animal y luego era rociada, como vemos en Levítico 17:11. Dios declaró que la vida de la carne está en la sangre y le había dado a Israel la sangre sobre el altar para hacer expiación del alma, porque es la sangre por razón de la vida. Lo que hace la expiación subraya la idea de sustitución. Recordemos esa palabra, sustitución. La sangre derramada de un sustituto intachable representaba una vida por una vida, un alma por un alma. Y mediante el derramamiento de la sangre de la ofrenda por el pecado, Dios le enseñó a Israel
su necesidad de limpiarse del pecado y de eliminar la contaminación y la culpa del pecado, haciendo posible el perdón de Dios. Por un lado, la sangre significaba muerte. Exhibir la sangre ante Dios demuestra que una vida, aunque fuera un sustituto, aunque fuera de la vida de un sustituto animal, como era en el antiguo sistema sacrificial, había sufrido la muerte, la paga del pecado. Por otro lado, también la sangre, perdón, representaba la vida de la carne, conforme al principio de que la vida conquista la muerte. La sangre se utilizaba ritualmente para borrar la contaminación del pecado y la muerte. En el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el propiciatorio del arca de expiación, el estrado terrenal de Dios. La sangre se rociaba en el lugar santo y se aplicaba en el altar exterior, purificando a los israelitas y la casa de Dios, el tabernáculo, para que Él pudiera continuar habitando en medio de ellos. La ofrenda única por el pecado del día de la expiación implicaba 2 machos cabríos. Después que el primero era sacrificado por causa de su sangre, el otro macho cabrío era cargado simbólicamente así con la culpa de los pecados de Israel. Cuando el sumo sacerdote presionaba ambas manos sobre la cabeza del animal y confesaba esos pecados sobre él, y llevaba la culpa de Israel, lo cual era digna de juicio. El macho cabrío era conducido hacia el oriente, lejos, ¿sí? Por así decirlo, de la faz de Dios. De hecho, en el Salmo 103.2 dice: como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y ahora, en cuanto a la propiciación, se refiere, digamos, a aplacar la ira de Dios y la obtención de su favor. La adoración de Israel se basa en el holocausto. Tal así que el altar, el foco de la adoración fue apodado el altar del holocausto, por ejemplo, en Éxodo 30, versículo 28. Y el primer episodio que encontramos, donde aparece el holocausto, fue en la historia del diluvio, en Génesis, ¿no? Donde se dice que Dios se entristece, ¿no? en su corazón por la corrupción de la humanidad. Entonces castiga a los impíos mientras salva a Noé y su familia cuando estos entran en el arca. Luego que las aguas del juicio divino se calmaron, pero la sustitución no cambió. Dios no había sido apaciguado hasta que Noé construye un altar y ofrece holocausto. Eso después, ya que las aguas habían bajado. Y luego de eso Dios promete no volver a destruir a toda la humanidad de esa manera y bendijo a Noé. Y ahora vamos a referirnos a todo esto. Recordamos que si todas esas antiguas cosas no eran como sombra, ¿no? de lo que Cristo iba a representar, o sea, de lo que había de venir. Cristo cumplió todo este sistema sacrificial levítico. Y solo porque se ofreció a sí mismo a Dios en la cruz como aquel que había cumplido la ley. En Getsemaní, Cristo oró diciendo: Padre mío, no sea como yo quiero, sino como tú quieras, en Mateo 26:39. Un suceso fue horas antes de la crucifixión. Y luego Él bebe la copa del juicio divino,
como el sustituto intachable. La vida de Jesús, su completa y amorosa devoción a Dios, ofrecida al Padre por el Espíritu y a través de la cruz, satisfizo la ira de Dios. O sea, Cristo en su sacrificio aplaca la ira de Dios. Y debido a esto, hoy nosotros los pecadores podemos tener este descanso para nuestras almas. En Hebreos 10:4, vamos a leer Hebreos 10:4, dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Mientras que la sangre de estos animales nunca pudieron quitar los pecados, como nos dice en el libro de Hebreos, la sangre de Jesús, el Dios hombre, derramada en la cruz y aplicada por el Espíritu a aquellos que confían en Él, limpia a los pecadores de sus pecados. Las espinas presionadas en su frente, una imagen de la condición maldita de la humanidad, no eran más que una muestra de cómo Él llevó el peso de la culpa de su pueblo sobre su cabeza, lo que demuestra aún más que Él soportó nuestro juicio abrasador para proveernos una verdadera expiación. Ahora, reflexionando un poco de esto, ¿no? Que lo que Cristo tuvo que pasar para que nosotros hoy tuviéramos esa reconciliación y ese acceso al trono de la gracia, ¿no? Ese acceso a Dios, que no sea simplemente algo que llene nuestro intelecto. Debemos llevar estas palabras también a nuestro corazón para que podamos cantar, como les dije recién, no solamente con nuestro intelecto, sino que también comprendamos lo que estamos cantando y llevarlo al corazón y aplicar todo esto a nuestras vidas. Así que bueno, es un poco eso. No sé si me habrá quedado algo más para decir. Por ejemplo, también en la canción, ¿sí? Que dice: con su sangre me compró. Y en 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice lo siguiente. 1 de Pedro 1, versículo 18 al 19, nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo nos compró, y ese pago, mueve la cámara, y ese pago que hizo al Padre, ¿sí? Fue muy alto ese precio. Él tuvo que derramar su sangre para que nosotros hoy tuviésemos acceso al trono de la gracia, que es la presencia de Dios mismo, ¿no? Así que bueno, espero que sea de edificación, ¿no? Para todas nuestras vidas, para el pueblo de Dios, y que cada día podamos, a través de nuestros cánticos, poder adorar bíblicamente a Dios.